Diputada Dania Tabela, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Martín, estamos con Carolina, estamos, analizando por Hola, un Martín. lado, Hola, Carolina. Hola, buen día. por un lado ¿Cómo analizando lo que andan? es la actividad política de estos momentos, el balotaje que se viene, pero por el otro lado también tenemos la actividad que tiene que ver netamente con lo parlamentario, ¿no? Y lo parlamentario hoy por hoy está pasando gran parte por el tema de la educación. ¿Cómo imagina ese debate para mejorar lo que son los índices de fondos, ¿no? Principalmente para la educación, el financiamiento, mejorar el financiamiento educativo? Bueno, nosotros hoy estamos convocando a los gobernadores electos, a gobernadores que están en ejercicio, que han sido reelectos, a sus ministros. Vamos a tener una nueva reunión informativa para seguir escuchando opiniones. Venimos conversando entre los distintos bloques que conformamos Juntos por el Cambio, pero también con el bloque de Frente de Todos, respecto de algunas cuestiones que tiene la ley, que a nosotros nos gustaría profundizar, el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que a nosotros nos gustaría profundizar, como es el tema de la evaluación, como es el tema de la acreditación de la calidad, como es el tema de la medición de resultados y la posibilidad de discutir la asignación de fondos atado a como incentivos positivos a la mejora en estos indicadores de los que venimos hablando largamente, ¿no? Bueno, cómo se rinden las pruebas estandarizadas, cómo se alcanzan determinados resultados en el marco de la calidad, cómo además se equilibran el aporte del Estado Nacional y las provincias en términos de la educación obligatoria y la educación superior, universitaria. Bueno, hay bastante para discutir. Hay todo un capítulo que tiene que ver con el tema presupuesto que a nosotros nos parece interesante revisar, porque nos parece que el salto que se pega desde el 2015, como tomándolo como índice base, al 2024 es muy alto. Eso no está contemplado en el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, si bien seguramente también va a tener cambios, va a haber que acompasarlos, ¿no? Estamos discutiendo por un lado una ley de financiamiento educativo que prevé un incremento importante, con el cual por supuesto estamos de acuerdo, pero que nos parece que hay que condicionarlo y que a cumplir resultados, porque además no es que Argentina invierte poco en educación, digamos, somos de los países en la región que más invertimos, pero tenemos malos resultados porque hay problemas que tienen que ver con la gestión, que hay problemas que tienen que ver con el solapamiento de programas, etcétera. Digo, me parece que hay que trabajar bastante fino en eso y después acompasar lo que es el financiamiento con la ley de presupuesto que estamos pensando para el año que viene y la parte plurianual del presupuesto, ¿no? Claro, el hecho de tener mayor presupuesto o mayor financiamiento del Estado hacia la educación, esto no quiere decir que automáticamente va a haber mejoras en la educación. Hay que hacer trabajos... No, eso está claro que no. Claro, exactamente. Eso está claro que no. Si vos no tenés claros los objetivos, termina siendo un balde lleno de agujeritos, digamos. Entonces, eso es claramente así. Que uno disponga de más fondos no quiere decir que efectivamente obtengas mejores resultados. Para eso, por ejemplo, hay que trabajar claramente en el censo de infraestructura, que lo hemos planteado tanto el diputado Ferraro como yo en otro proyecto. Es necesario que lo habíamos empezado, este gobierno lo había empezado y lo suspendió a mitad del proceso, para ver cuáles son las dificultades de infraestructura que tenemos en cada provincia. Yo en la provincia de Buenos Aires tengo escuelas que se les caen los techos, escuelas que no tienen baños y escuelas nuevas, recién creadas, inauguradas, que no tienen alumnos, y a su vez tengo problemas de conectividad en todo el interior bonaerense o escuelas rurales que no tienen internet. Bueno, todo esto en algún lado de la ley de financiamiento tiene que aparecer, porque si finalmente yo no le pongo esta prioridad al gobierno, sea el gobierno que sea de turno, termina asignado en función de las prioridades que establece el gobierno provincial o los gobiernos locales, cuando en realidad nosotros queremos una mejora de la educación de manera integral en todo el sistema a lo largo y lo ancho de todo el país, ¿no? Dania, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Bueno, me quedé con algo. ¿Qué tal? Me quedé con algo que dijiste, y es que esto se tiene que acompasar, dijiste, con la ley de presupuesto. O sea, puede pasar que se apruebe primero este proyecto y después el presupuesto. En ese caso, ¿cómo se acomodaría esa situación?
Y además, ¿de dónde saldrían los fondos, no? También para aumentar la inversión educativa, porque está claro que si se aumenta para un sector, se tiene que reducir para otro, entiendo. Claro, por eso te digo yo que hay que acompasarlo. El orden sería ese que vos das, Caro, porque la verdad que nosotros tendríamos que poder cerrar la discusión de la ley de financiamiento educativo para que esto esté incorporado en el presupuesto 2024. Si no, ya arrancamos incumpliendo el primer año. Claro, digamos. Nosotros exacto. venimos con un arrastre de no cumplir el 6%, digamos, y si lo subimos al 8%, que no es el 8% para el 24, que es el 8% al 2030, que yo creo que incluso se puede estirar un poco más, porque también hay que entender el contexto en el cual el país se encuentra y demás, pero la verdad que primero hay que poder cerrar esto para discutir el presupuesto, por esto que vos decís, de algún lado los fondos tienen que salir. Entonces, en algún punto no es que que la ley de financiamiento educativa la podés sancionar sin decir de dónde van a venir los fondos. Bueno, tiene que haber o una afectación presupuestaria específica de algún impuesto, o tiene que haber reducciones de gasto tributario, o tiene que haber reducción de algún otro tipo de partida. Y en el medio, además, lo tenés que discutir en un presupuesto realista, donde ya anticipo, el proyecto de presupuesto que envía el gobierno al Ejecutivo está subestimando la inflación, que ya no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy, está calculando con un dólar, con un tipo de cambio desfasado del tipo de cambio ya oficial, pero además también del no oficial. Me parece que va a haber una discusión un poco más compleja, que no va a ser solo financiamiento educativo, que en todo caso habrá un dictamen de financiamiento educativo y habrá que esperar, o esto sería mi opinión, que habría que esperar para ir con esta ley al recinto, habría que esperar a que avance la discusión de presupuesto también. Diputada, ¿cómo le va? O por lo menos Natale. hacer reuniones conjuntas. Claro. Sí, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Diputada, le pregunto desde otro ángulo, justamente, más allá del tema del financiamiento educativo, el proyecto de ley plantea también algunas cuestiones que tienen que ver con capacitación, no solo docente, también capacitación y salida laboral en el ciclo secundario para los alumnos. Pero teniendo en cuenta estas variables que plantea el proyecto de ley, y usted que formó parte también de los debates que se dieron en estos últimos días en el Congreso sobre el tema de inteligencia artificial, que no es un tema menor y es un tema que está transversalmente hoy afectando directamente a lo que tiene que ver con la educación. ¿En qué medida este tema, un tema crucial como el que se viene, como el que ya está instalado, que es inteligencia artificial, podría ser abordado desde el plano de la educación? Mira, ahí hay toda una gama de cuestiones para discutir, digamos, ¿no? Primero tenemos que trabajar con los docentes para que sepamos utilizar en el aula la inteligencia artificial. Yo digo, hay mucha resistencia en esto, a mí me parece que es tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque claro, no, ya está. La inteligencia artificial está transversalizándonos todo nuestro accionar. Hasta te diría yo que en un punto ya hasta decide la marca de café que utilizamos. Me parece que está muy metido en nuestra vida. Entonces, claramente, primero tenemos que aprender, trabajar con los docentes para que puedan trabajar con la inteligencia artificial en el aula y trabajar con los alumnos en el buen uso de la inteligencia artificial y además también protegerlos de aquellas cuestiones que vía la inteligencia artificial afectan la privacidad, la intimidad, las costumbres, pueden modificar sus conductas, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, sí me parece que es un tema a abordar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos, con el manejo de la tecnología en esto de las formaciones de oficios. Ustedes me han escuchado hablar bastante del tema de formación de oficios y yo siempre planteo el tema de la formación de oficios tecnológicos o 4.0, que tiene que ver con esto de las nuevas herramientas con las cuales nos desempeñamos en el mercado laboral. Me parece que esto es importante que nosotros empecemos a incorporarlo en las currículas de los secundarios, que no es órbita de la nación, sino que es órbita de las provincias, pero sí podés dar un lineamiento nacional para que el Consejo Federal luego tome la decisión de hacerlo en cada una de las provincias. Perdón, el proyecto de ley plantea el tema de incorporación de nanotecnología como una de las materias, digamos, a abordar en el secundario, ¿no? Sí, a mí me parece que hay cosas del proyecto de ley que va muy fino y hay otras que son muy generales. Por eso digo que me parece que hay que equilibrarlo un poco, porque la nanotecnología tampoco es algo que vos puedas desarrollar en cualquier escuela secundaria de cualquier lugar del país. Claro. Se requiere de laboratorios, se requiere de docentes formados, lo digo porque vengo justo de una universidad que trabaja nano, bio, tecnología, genética, no puede hacer cualquiera.
hay una formación específica. Me parece que sí aparece como una de las terminalidades posibles del secundario. Me parece que eso está bárbaro. O sea, que nosotros discutamos que no se puede salir más como bachiller contable o bachiller con orientación social nada más, o con orientación en comunicación o con orientación en economía. Me parece que eso está bien, porque nosotros tenemos que abrirnos a un nuevo mundo. Pero no tampoco podés decir, bueno, nanotecnología pasa a ser una asignatura más cuando a veces, digamos, tenemos dificultades para conseguir profesores de biología básica, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay que entender que estos son procesos en los que hay que marcar rumbos, marcar agendas estratégicas, como bien hizo el Plan de Ciencia y Técnica 2030, pero que no dejan de ser esto, ¿no? Una agenda estratégica, rumbos, y que después hay que ir articulando con cada una de las jurisdicciones, que es la complejidad adicional que tiene la educación. Por lo tanto, la ley de financiamiento educativo para mí, conceptualmente, es importante pensar en avanzar en la inversión, hay que hacerlo de una manera planificada, correcta, en vínculo con las necesidades de cada una de las jurisdicciones, hay que trazarse objetivos claros, pero a su vez que sean medibles y que además podamos establecer rumbos de modernización, si se quiere, de algunas cuestiones educativas. ¿Cómo es esto? El uso de la inteligencia artificial, la incorporación de nuevas terminalidades secundarias, la posibilidad de la formación de oficios más modernos que nos permitan generar valor agregado a las personas y en la producción, que se ayornen a las áreas de vacancia de cada una de las provincias. Nosotros debemos trabajar mucho en el desarrollo de las economías regionales. Bueno, me parece que hay todo un tema ahí, por eso la importancia de que hoy gobernadores, ministros y distintas organizaciones participen del debate, porque justamente parece que hay que incorporar la mirada federal a esta ley, que más que una ley de financiamiento educativo, es una ley más amplia, ¿no? Tiene muchísimos más objetivos y me parece que hay que trabajarla con profundidad. Claro, ahora, Dania, ¿usted piensa que la mayoría de los integrantes de la comisión o la mayoría del Congreso piensa que es importante o necesaria esta transformación en lo que tiene que ver con los programas educativos a nivel medio, pensando en lo que va a ser después los estudios superiores, estudios universitarios o terciarios? Porque durante la campaña no se los escuchó mucho a los candidatos hablar sobre estas transformaciones. Sí hablar de algunas propuestas que tienen que ver con más o menos o nula participación del Estado Nacional. Sí, porque como, bueno, ya lo digo siempre, ¿no? El tema educativo es como que nunca forma parte de la agenda de la discusión presidencial. La verdad es que incluso hubo un segmento específico en uno de los debates y, digo, salvo que Patricia Bullrich, que con mucha claridad dijo, bueno, mi proyecto es la esencialidad educativa y tengo que tener 190 días de clase, el resto sobrevoló en un discurso con más o menos participación del Estado en la lógica educativa o algún reclamo sectorial, como en el caso de la diputada Berman, de la candidata presidenta Berman, que planteó el tema del salario docente. Me parece que siempre caemos en lo mismo, en el mismo reduccionismo, porque justamente el tema educativo requiere un debate mucho más profundo para que sea realmente un consenso. Sí, yo creo que entre los diputados, por lo menos los que formamos parte de la comisión, hay un consenso general de que esta ley puede tener un aporte positivo, no solo desde el financiamiento ni del aumento de la inversión, te insisto, yo no quiero caer en ese reduccionismo, tampoco lo quiso hacer el gobierno cuando presentó el proyecto de ley, porque de hecho tiene muchísimos objetivos que bueno, le he planteado al propio ministro cuando estuvo, le dije, bueno, me parece que son muchos y que cuando algo es mucho, después queda difícil poder medirlo, pero sí me parece que hay que pensar en poder marcar en esta ley estos avances en los que hay acuerdos, todo lo que es evaluación, todo lo que es sistemas de información, todo lo que es infraestructura, digo, me parece que esto es modernización de la currícula con las limitaciones lógicas de lo que le corresponde a las jurisdicciones, ¿no? Esto hay que ser respetuoso de las competencias que tiene cada jurisdicción en el tema educativo y sobre todo del federalismo y de las diferencias provinciales que tenemos. Sí, Dania, me gustaría llevarte al terreno político y sobre todo a la Qué raro. Sí, la verdad que venimos hablando bastante de la reconfiguración de Juntos por el Cambio, ¿no? La verdad es que es uno de los temas que hay que mirar con lupa porque va a ser decisivo en el próximo Congreso. Y aprovechándote, me gustaría saber cómo estás viendo el escenario y cómo se podría reacomodar lo que hoy es el interbloque Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre. Mira, yo no quiero pecar de optimista, pero a ver,
porque no tenemos nada para ponernos contentos hoy. Primero, yo creo que lo que pasó hoy en Juntos por el Cambio es que hay algún grupo de líderes de Juntos por el Cambio, que no les quito mérito, mucho menos peso, ¿no? Estamos hablando del expresidente de la Nación, estamos hablando de nuestra ex candidata a presidente, que han decidido acompañar un candidato en el balotaje. Hay otro sector, como al que yo pertenezco, el Partido Radical, que hemos decidido efectivamente no acompañar a ninguno de los dos candidatos. No nos parece que ninguno de los dos candidatos sea la salida para la Argentina, y no vamos a ser cómplices del modelo autoritario fascista que intenta imponer Milei, ni del modelo autoritario populista que intenta imponer el ministro Massa. Entonces, de eso no vamos a ser cómplices. Y me parece que dentro de Juntos por el Cambio hay muchísimas miradas que se pueden acercar a estos puntos de acuerdo. Me parece que pasado el 19 estas conversaciones van a poder profundizarse, vamos a poder tener un escenario distinto. Hay un escenario claramente si gana uno, hay un escenario claramente si gana el otro. Para la Unión Cívica Radical hay un mismo escenario, y es que vamos a hacer oposición, como hemos sido hasta acá, responsables, y qué es lo que sabemos hacer, justamente a cualquier avanzada que tengan estos dos modelos sobre los valores de la República, sobre los valores de la democracia, sobre el funcionamiento del Congreso, sobre la educación pública, sobre la salud pública, sobre aquellas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos los días, y sobre todo, además, aquellas cuestiones vinculadas a la economía que signifique seguir generando pobreza, tener más inflación y, en particular, además, empobrecer más al pueblo, a los trabajadores, a los empresarios. Digamos, con lo cual, ninguna de estas cuestiones para la Unión Cívica Radical ha cambiado. Y me parece que para gran parte de Juntos por el Cambio tampoco, con lo cual habrá que esperar después del 19 de noviembre a ver si es o no que se reconfigura esta situación y cómo se da ese proceso, ¿no? Obviamente que además justo diputada, va a haber que cambiar autoridades de bloque, bueno, digo, va a haber justo un proceso. Perdón, diputada, pero usted dice que para el radicalismo no cambió esto. Ahora hay un sector del radicalismo que está apoyando a Massa concretamente. Si eventualmente ¿Quién? Hay un sector del radicalismo. ¿Cuál? Bueno, Morales, concretamente. No, Morales no apoya a Massa. Morales públicamente... No apoya a Massa, es el presidente de la Unión Cívica Radical, firmó el documento con el que se comunicó la Unión Cívica Radical. Él sí se ha expresado en contra de Milei, lo que no quiere decir que esté haciendo campaña para Massa. Es muy distinto decir, no, mira, tal candidato me gusta menos que el otro, de manera personal, a llevarle los equipos técnicos de tu gente, a armarle la plataforma al otro candidato. Bueno, por supuesto, eso es totalmente distinta. Obviamente, pero seguro. Digo, hay como un sector del radicalismo que está teniendo un apoyo, si no se quiere, explícito, un apoyo por lo menos tangencial a Massa. ¿Eso no va a reconfigurar el mapa dentro del radicalismo mismo? No, porque, a ver, nosotros hemos definido como partido tener el rol de oposición que nos dio también el resultado del balotaje. A ver, nosotros fuimos a una PASO. Yo acompañé justamente la lista que perdió la PASO. Perdimos. Fuimos a la primera vuelta con una candidata. Perdimos. Bueno, la gente decidió que nosotros tenemos otro rol, claramente, que no es el rol de ir a discutir el Ejecutivo Nacional. La gente decidió que el Ejecutivo Nacional estaba entre Massa y Milei. Bueno, claro. Nada, nosotros estamos en otra posición. Y a mí me parece que las posiciones individuales son esas, posiciones individuales. Yo, la verdad que, además me parece que lo de Morales como presidente de la Unión Cívica Radical fue muy claro de manera institucional. Después, personalmente, hay expresiones de todo tipo, ¿no? Claro. Pero en todo caso, lo que ha manifestado Morales es que su límite es Milei. Bueno, eso no significa que haga campaña para Massa. Claro. Dania, ¿cómo ve después del 19, después del balotaje, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional? Mira, ninguno de los dos candidatos que hoy van al balotaje a mí me generan confianza como para poder discutir este tema. Te voy a ser honesto, porque digo, más allá de que a mí me parece que lo de la unidad nacional suena muy bonito y justo en los 40 años de la democracia, legado Alfonsín, nos gusta poner de fondo el
la convocatoria de Raúl para ese gobierno de unidad nacional. Me parece que hoy todavía hay que zanjar otras cuestiones de fondo para discutir sobre unidad nacional. Unidad nacional tampoco es amontonamiento nacional, digamos, con lo cual también podemos discutir un gobierno de unidad nacional con cualquiera de los dos candidatos, donde efectivamente los roles de cada partido político tengan que ver con su identidad y con su posicionamiento. Digo, yo no veo hoy que ninguno de los dos candidatos tenga la capacidad de generar la confianza necesaria como para ir hacia un gobierno de unidad nacional. Y además me parece que tampoco sería sano para la democracia hoy pensar de esa manera. Creo que hoy hay que sanar, parezco el doctor Manes, digo, pero me parece que hay que sanar las heridas que nos han dejado tantos años de grieta, en un momento que vamos a un balotaje donde también hay otra grieta, ¿no? Que a veces no la vemos. El otro día el gobernador Valdés dijo, salimos de una grieta para entrar en una fosa, porque estamos hablando de modelos muy complejos de entender desde lo sociológico y desde la mirada democrática. Entonces me parece que primero hay que sanar esa cuestión y después habrá tiempo de discutir cómo se posiciona cada uno respecto de si hay o no una convocatoria de unidad nacional. También después va a haber quién gane y por cuánto gana, porque yo ya conozco esto de voy a convocar a todos a que formen parte de una mesa para discutir qué hacemos en pandemia y después nos enterábamos por los medios cómo seguían las medidas, ¿no? Entonces, la verdad que cuesta bastante imaginarnos que va a haber un gobierno de unidad nacional. Dania, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día y tenemos una semanita de bastante movimiento en el Congreso, así que seguro nos estaremos viendo. Gracias. Dania Tabela, diputada. Hasta pronto. Hasta luego. Dania Tabela.